Ahora pues quiero compartir, mis hermanos, una corta enseñanza, ya que voy a estar en YouTube, y los invito, mis hermanos, los invito a ir a ver la transmisión por YouTube. Quiero ver si puedo compartir, mis hermanos, quiero ver si puedo compartir esta transmisión. Yo casi no puedo, mis hermanos, compartir esta transmisión o pues acá en esta plataforma, pero quiero hablar sobre lo que es el bautismo, un poco sobre el bautismo acá en TikTok, y hablando sobre lo que es el bautismo y los padrinos en el protestantismo, mis hermanos. Yo tuve con Barragán un debate hace hace como 2 años quizás, hablando. Él me preguntaba sobre los padrinos y muéstrame de dónde vienen los padrinos, eso ustedes lo inventaron. Esa pues es una enseñanza, mis hermanos, de la iglesia, pues la iglesia primitiva, por supuesto. Entonces quiero hablar, mis hermanos, de los padrinos y del bautismo un poco, ya que voy a estar con un hermano de acá de TikTok. No recuerdo muy bien el nombre, pero lo voy a tener en mi canal de YouTube, mis hermanos. Ahora quiero usar este libro, mis hermanos, el Catecismo Menor de Lutero. Quiero ocupar obvio, protestante, y quiero ocupar historia del cristianismo. Este es un libro de historia que es protestante, mis hermanos. Y quiero pues ahora basarme más que todo en el Catecismo Menor de Lutero. Vamos a ir leyendo acá unos numerales que espero pues que les sirvan a ustedes para... gracias, hermanita Janet. Espero que les sirvan a ustedes para pues con estos numerales refutar a los hermanos separados y sus ataques, mis hermanos. Quiero iniciar, acá empieza en la página 293. Vamos a ver lo que decía Lutero, mis hermanos. Dice: el bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Lo importante, mis hermanos, es que hay que saber cómo inicia el bautismo, cuando ya va a ser el rito del rociamiento del agua, mis hermanos. Se inicia el sacerdote orando, pues como ministro de Cristo, para bendecir esa agua, en la cual, mis hermanos, en la cual pues va a haber un nuevo nacimiento, mis hermanos. Allí en el bautismo se da un nuevo nacimiento, lo que dice San Juan 3, del 3 al 6 más o menos. Dice: ¿qué palabra de Dios es esta?, decía Lutero. Esa es la palabra que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo del Evangelio según San Mateo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay mis hermanos, varios puntos que yo he recalcado al estudiar este libro, mis hermanos. Dice: ¿qué significa el numeral 297? ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizar, decía Lutero, generalmente significa lavar con agua, bien sea por inmersión, derramamiento o aspersión. El bautismo cristiano se refiere a lavar con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a la institución de Cristo. Muchos dicen, mis hermanos, que se significa solo sumergir. Eso es falso, porque nosotros podemos constatar eso o corroborarlo leyendo San Marcos 7:4 y San Lucas 11:38. Ahí se
se puede ver, mis hermanos, que habla de lavamiento de vasos y habla de lavamiento de manos. Sabemos que eran muy escrupulosos los judíos, y ellos no sumergían sus manos, no lo hacían, sino que utilizaban a alguien que les rociara, mis hermanos, en sus manos, para no, pues con la suciedad de sus manos, que las metieran en esa agua y al final siempre tuvieran residuos. No, el lavamiento era rociado, mis hermanos. Igual si ustedes ven en la boda de Caná, dice que habían unas vasijas que servían para las purificaciones. El bautismo es una purificación, mis hermanos, así como pues los lavamientos que se hacían en aquellos tiempos. Entonces no es tanto como pues dicen ellos, ¿verdad? Ahí vemos San Marcos 7:4, San Lucas 11:38 habla del bautismo de manos y bautismo de copas. Quiero ver si lo puedo mostrar. Veo que la computadora está desconectada. Por eso es que se ve bastante tenue la luz. Quise hacer compartir porque lo quiero hacer corto. Porque como les decía, voy a estar en YouTube. Aunque es un estreno, mis hermanos. Es un estreno. Y pues puedo estar acá y estar respondiendo allá. Les voy a mostrar San Marcos 7:4. Para que usted vea de que ahí dice bautismo. San Marcos 7:4. San Lucas 11:38. Acá está. Tampoco comen nada, dice, al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas tradiciones que deben observar, como la purificación, dice, de vasos, jarras y bandejas. Quiero ver en la Jerusalén cómo lo dice. Dice, al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Aquí está hablando de lavamiento, mis hermanos. Lavamiento. Voy a ponerlo en el interlineal para mostrarle a ustedes. Dice, cómo dice lavar los vasos, los jarros, las vasijas. Ahí usted puede confirmar en su Biblia, San Marcos 7:4. Aquí está el Strong Bautizontai. Permítame, quiero ver. Aquí dice rocían. Quiero ver en cuál bautismos. Es el Strong 909. Así que, mis hermanos, pues esto es sencillo. Esto es sencillo. Cuando G909, cuando pues se tiene el firme deseo de conocer, mis hermanos. Si no se quiere conocer, 909, aquí está. Acá está en inglés y van a ver el numeral del número Strong. Quiero ver cómo es esto. Aquí ven, aquí está en inglés, dice
como lavado de copas y pots, dice, acá vemos lavado. Si no se lavan, dice en esta, cuando regresen de la plaza, si no se lavan, no comen, dice, como los lavamientos de los vasos, el Strong 909, y aquí lo pueden ver. Lavamientos es baptismos 907, del 907 ahí empieza. Entonces, bautismos. Acá el 909 dice watch, o sea, bautismos. Lavamiento, o sea, que no se traduce solo sumergir, sino que lavar también, mis hermanos. Esto está tomado de San Marcos 7:4 y pueden ver San Lucas 11:38 también, mis hermanos. Pero no me quiero detener ahí. No me quiero detener porque quiero seguir acá, mis hermanos. Quiero seguir acá. Ahora pues los en vivo que yo he hecho, mis hermanos, han durado 4 horas y hoy no tengo tiempo para hacerlo de esa manera. Muy largo. Quiero seguir leyendo, mis hermanos, para todos ustedes. Dice, significa lavar con agua, San Marcos 7:4 dice. El agua, dice el 298, de que dice Lutero, el agua en sí misma no es diferente ni más santa que cualquier otra agua, sino porque la palabra y el mandamiento de Dios se le agregan. Es un agua santificada, dice. Efesios 5, 25, 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos cómo pues se creía que se hacía en la Trinidad. Dice, se bautiza en el nombre de Dios, significa ser bautizado por Dios mismo y no por hombre. Eso es el onoma, es en el nombre, es como que Dios mismo lo estuviera bautizando. Para los que dicen, no, que tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es en la persona de Jesús. Eso nosotros lo podemos ver allí en Hechos, si mal no recuerdo, en Hechos 4 creo. Quiero ver si está acá. Hechos. Vamos a ver si está en el 4. Hechos 4:7. Escuche esto. En el 6, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran del estirpe de sumo sacerdote les pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué nombre o en nombre de quién hacen esto? ¿Con qué nombre o en nombre de quién hacen esto? Veamos otras versiones. Dice, ¿con qué nombre, con qué poder han hecho esto ustedes? Dice, ¿con qué poder han hecho esto ustedes? Aquí vemos que es en el nombre, significa con el envío y con la autoridad. ¿En nombre de quién? Es como que alguien haga algo con una carta poder, ¿verdad? Lo que esa persona hace es como que yo lo haga. Lo que esa persona firme es como que yo lo estuviera firmando porque yo lo he enviado. Entonces eso es el onoma o en el nombre de. Sí, pero muéstrame un capítulo donde hayan sido bautizados en la Trinidad. Ven que dice en el nombre de Jesús, es porque el que bautiza lo hace con el poder que ha recibido. Eso significa en el nombre. Dice, ¿en qué nombre o con qué autoridad o con qué poder hacen esto? Entonces,
Así es, así funciona, como cuando dicen que Jesús bautizaba, pero dice ahí mismo, no es que él bautizaba, sino pues que eran sus discípulos. Ellos bautizaban en su nombre, pero no, en el nombre de Jesús te bautizo, no. Ellos bautizaban, si a mí me dijera, Martín, anda a bautizar, me dijera Jesús, yo voy en el nombre de Jesús, yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? En el nombre significa con esa delegación o con esa autoridad. Que no lo acepten no me interesa, pero esto es así según la palabra de Dios. Eso es el onoma o el nombre. Vamos a continuar. Quiero hablar sobre lo que son los padrinos. Vea esto, ¿a quién se refiere cuando dice que todas las naciones deben ser bautizadas? El 302 dice, todas las naciones se refiere a todas las personas que están fuera de la iglesia, sin importar edad, sexo, origen étnico. Todos los que están fuera de la iglesia, todas las personas, sin importar, dice, sin importar, edad, sexo, origen étnico, todo. Dice, ¿por qué deben ser bautizados también los bebés? Dice, los bebés están incluidos en la palabra todas las naciones. Arrepiéntanse, dice, y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor Dios quiera llamar. Los apóstoles, decía Lutero, bautizaban casas enteras, lo cual probablemente incluía a los niños. Hechos 16, 13, 15, 25, 34, 1 Corintios 1, 16. Aquí pues nosotros vemos cómo Lutero pues no estaba en desacuerdo. Lutero no estaba en desacuerdo con lo que la iglesia enseñaba. Ahora sus hijos se han desviado, mis hermanos. Sus hijos se han desviado y hacen lo que les pega su regalada gana. Los hijos de Lutero, los hijos espirituales. Por tanto, mis hermanos, nosotros vemos cómo pues cada quien enseña lo que le da la gana y pues nadie les puede decir nada porque pues ellos son dueños de sus congregaciones, mis hermanos, son dueños de sus congregaciones. Si alguien quiere subir, pues con gusto lo invito acá, mis hermanos, si alguien quisiera subir. Pues vamos a continuar y vea, esto es lo que pues le refuté a Barragán. Él me decía, ¿dónde dice en la Biblia o de dónde ustedes se sacaron los de los padrinos? Vea lo que dice. Bueno, un padrino es un padre espiritual, uno que ayuda a lo que tiene que ayudar en la fe, mis hermanos, en la educación, en la fe. Ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, primera de Pedro 5:13, que dice, a Marcos mi hijo, ¿verdad? Es un hijo en la fe. Entonces, él no es papá espiritual. Al padre espiritual también se le llama padrino, ¿verdad? Porque es otro padre, no es padre biológico. Se le puede llamar padrino y de hecho así se le llamó, así se le llamaba. Vamos a ver lo que dice aquí Lutero. Dice, ¿por qué la iglesia anima a que haya padrinos de bautismo? Los padrinos deben confesar la fe expresada en el credo apostólico y enseñada en el catecismo menor. Ser testigos de bautismo de los apadrinados cuando sea posible, dice. Orar por ellos, apoyarlos en su continua instrucción y alimentar la fe cristiana. Y animarlos a la recepción fiel de la Santa Cena. También deben ser ejemplos para ellos de una vida
de fe y amor hacia el prójimo. Entonces aquí vemos cómo Lutero sabía de que, mis hermanos, sabía de que pues se utilizaban padrinos. Dice, todos los bautismos deben ser reconocidos como válidos. Dice Lutero, no. Cuando las palabras y órdenes de Cristo se niegan, se cambian o se ignoran, tal bautismo no puede reconocerse como obra de Cristo. Ningún otro nombre ni título debe ser sustituido por el nombre y las palabras de Cristo que Cristo nos da, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo de grupos que no confiesan la fe en el Dios Trino tampoco puede ser reconocido como bautismo cristiano, sin importar qué palabras usen en el bautismo. En las iglesias cristianas, donde el bautismo es administrado de acuerdo con la institución de Cristo, usando el agua y la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí Cristo cumple su promesa. Dicho bautismo debe ser reconocido. Catecismo Menor de Lutero, mis hermanos. Ahora vamos a confirmar lo que decía Lutero. Vamos a leer la página 82. Vamos a leer la página 82 y la página 115. Con esto le refuté a ese tipo. Y la página 115, mis hermanos, de el libro protestante de Justo L. González. Página 82, allí no habla mucho sobre el tema, pero sí la página 115. Dice, vamos a ver, uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo, cuando se le hacían al candidato 3 preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que nació en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo y de María la Virgen? Escuchen esto, mis hermanos. Y este material es protestante. Dice, y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vino de entre los mis hermanos, esto lo está diciendo un protestante. ¿Y por qué me da risa? Porque dice, uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo, cuando se hacían el candidato 3 preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. ¿Cuál credo de él, mis hermanos? ¿Cuál credo? Si es hermano separado. Que nos recuerdan nuestro credo de hoy, dice. Y me da risa porque Justo L. González es un señor, está vivo. Dice, hoy en día, dice, ya no se canta en nuestros cultos el Gloria. En los cultos cristianos ya no se canta. En la de él, en su secta no se canta. Pero en la iglesia de Cristo sí se sigue cantando, mis hermanos. Sí se sigue cantando. Y dice, tampoco nos reconocemos como pecadores. Claro que sí. Y en la iglesia primitiva sí se sigue haciendo. Lo que pasa es que él entra a un lugar extraviado, mis hermanos. Busca, como dice San Lucas 24:5, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Entonces aquí dice, como dice en nuestro credo, él no cree esto, que dice que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen. Él no cree eso, mis hermanos. El que escribió este libro. Y sigue y dice, y descendió al cielo, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. ¿La Santa Iglesia qué? Aquí no dice católica. Aquí vemos cómo eran interrogados en los primeros
siglos, mis hermanos, al que se iba a bautizar. Le hacían lo mismo que a nosotros, nos preguntan, pero era el credo, mis hermanos, la iglesia primitiva. Entonces yo no entiendo cómo estas personas pueden estar engañados. Lo que dice Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, mis hermanos. Al final, este no es un ignorante, mis hermanos. Este no lo es. Este muestra la sucesión apostólica. Este lo muestra. Entonces, ¿por qué siguen en el camino de muerte, mis hermanos? Eso yo pues puedo decir que por amor al dinero. Dice, al leer estas palabras, dos cosas resultan claras. La primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de lo que nosotros llamamos credo de los apóstoles. Y allí él omite que dice, creo en la iglesia católica. Y no dice católica, mis hermanos, lo omite. Constituye el núcleo de lo que nosotros llamamos credo de los apóstoles, dice. Tras añadir algunas otras frases, aquel antiguo símbolo de la fe vino a ser nuestro credo. La otra cosa que resulta clara es que este credo ha sido formado sobre la base de la fórmula trinitaria que se empleaba en el bautismo, puesto que el candidato era bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se procedía ahora para probar su ortodoxia a hacerle una serie de preguntas acerca de su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al catecúmeno, mis hermanos, se hacía esas preguntas. Pero si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percataremos de que sus palabras llevan el propósito de rechazar la doctrina de los gnósticos y sobre todo de Marción. En primer lugar, el Padre recibe el título de Todopoderoso. En el griego, en el original griego, esto quiere decir mucho omnipotente. El término es pantocrátor, así se llamó también uno de los cenones, mis hermanos, uno de los cenones u hoteles cristianos de los primeros siglos, el pantocrátor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo el protestantismo acepta, mis hermanos, pues la iglesia primitiva. Por eso yo le comentaba que en un debate yo pues le preguntaba al hermano separado, ¿usted cree que la iglesia católica es la iglesia histórica de Cristo? Sí, me decía. Entonces, ¿para qué seguir en ese diálogo si la persona... Sí, hermana Janet, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Aquí, pues, mis hermanos, hay mucho. Escuche esto, dice, en la cláusula referente al Espíritu Santo, dice, aparecen dos frases, ambas dirigidas contra los herejes. La primera es la Santa Iglesia. Como veremos en la próxima lección de este capítulo, la amenaza de herejías lleva a la iglesia a subrayar su autoridad cada vez más. La iglesia era la que había recibido el depósito de la fe. El depósito de la fe, mis hermanos, esto es clarísimo. Quiero anotar, mis hermanos, porque yo así hago las cosas. Anoto las cosas. Yo esto pues no me recordaba haberlo leído, pero ahora, mis hermanos, aquí hay algo buenísimo. Aquí hay algo buenísimo para pues para cualquier debate o cualquier enseñanza. Yo espero pues hacer más a la hora que tiene que ser que de escoger padrinos. A la hora de escoger padrinos tiene que ser personas, bueno, si son pareja mucho que mejor, aunque eso no garantiza nada, pero
se tiene que buscar a las personas idóneas, no por compadrazgo. Usted no va a buscar mi comadre, no, no es para usted. Usted no va a buscar mi compadre, no, no es su compadre, es el padrino de su hijo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces al que compagina conmigo, pero que no lleva una vida de acuerdo a, pues, a los principios cristianos. Entonces aquí a quien buscan, el borracho busca al borracho. Porque, mi compadre, y, hey, ¿qué pasó, compadre? Porque se van a poner borrachos. Entonces ese es un gran error. Yo, pues cuando me casé con mi esposa, teníamos personas adineradas, pues de amigas, pero no buscamos una persona de un caserío rural o de un cantón, porque nosotros veíamos que si daban testimonio, eran servidores de la parroquia, y pues eso es lo importante, mis hermanos, que sean personas que vivan la fe y que sean servidoras. Eso es lo que se busca, ¿verdad? No se va a buscar pues a la persona o a la adinerada, que después ni caso les va a hacer en la calle, mis hermanos. Y tampoco se busca porque le va a regalar dinero. No, no tiene la obligación. El padrino no tiene la obligación de regalar dinero. Cuando falta un padre, sí tiene la obligación o tendría la obligación moral de pues ayudarle en su formación académica, o pues si está enfermo y los papás no pueden apoyar en eso. Pero yo conocí a una hermana, ya falleció, que le decía, mira, el niño está enfermo, llévalo de la madrina, que la lleve al hospital o que la lleve al médico. Pero ellos trabajaban, entonces no, el padrino no tiene la obligación 100%. Es una alternativa, ¿verdad? Para ayudar cuando falte, cuando falte alguno de los padres. Y decía el hermano Frank Morera que incluso la iglesia prohibía que un padrino se casara con una ahijada. Que el padrino esté joven, la ahijada crece y pues se enamoran, se van a casar. No pueden por ese vínculo espiritual. Por ese vínculo espiritual no pueden, no deberían. Entonces, sí se puede que fuera una pareja de personas que no estén casadas, sí se puede. No que estén acompañadas, no casadas por lo civil, sino pues que sean perseverantes, pues cada quien, ¿verdad? Dando testimonio. No es obligación que sean personas, pues matrimonios. Sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, pero pues no es obligación. No es obligación que sean matrimonio. Ahora, si es una pareja, pues tiene que ser matrimonio. No que esté viviendo pues en fornicación, menos en adulterio. Entonces eso, mis hermanos, es muy importante saberlo. Y esto que les acabo de leer, mis hermanos, es un tesoro, pues, porque aquí dice Justo L. González que la iglesia es la que recibió el depósito de la fe. El depósito, quiero ver. El depósito de la fe dice. Ahora quiero leerles el 115, como les decía. 115 creo. Y voy a ir terminando. Va a ser corto este video. Vamos a ver. Este tema lo vamos a dar con un hermano. Lo vamos a dar no completo porque este es un tema grandísimo. Hablando de
bautismo de niños, allí en la patrística. Hay un padre de la iglesia que menciona que al bautizar la familia, dice, los que puedan hablar, los hijos que puedan hablar, que sean los primeros. Luego, de los hijos que aún no puedan hablar, que sus padres hablen por ellos. Y luego sus padres. Ese era el orden cuando una familia que no pertenecía a la iglesia iba a recibir el sacramento del bautismo. Ya leímos, ya escuchamos cómo Lutero hace referencia a los padrinos en el bautismo. Y esto es lo que me preguntaba ese tipo. Veamos lo que dice aquí. Justo L. González, la página 115 de este libro, Historia del Cristianismo. Acá dice, según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión. Acá es en la misa, mis hermanos, en la Eucaristía. Entraban muchos, ¿verdad?, a la misa, pero cuando ya se iba a dar la comunión, se tenían que salir porque no estaban bautizados. Ellos podían escuchar la palabra, la parte de la palabra, pero ya el banquete de la palabra, ya cuando se iba a dar el banquete de la mesa, mis hermanos, se tenían que salir. A mí me gusta refutarlo, porque cuando refuto protestantes lo llevo a YouTube, lo subo a YouTube y pues eso les duele. Fíjense que hay un señor con el que debatí, pues no tiene conocimiento, el señor Denis Maldonado, que debatimos. Fue a mi canal a buscar ese debate y yo no lo pude subir porque la hermana Susi, que tiene el canal de TikTok que se llama Padre Pío, ella no lo pudo bajar o lo bajó y no da, quizás lo reportaron, no lo sé, entonces yo no lo pude subir. Este señor lo fue a buscar a YouTube, a mi canal, y dice, no lo subió el video, como perdió el debate. En 2 horas dio 2 citas bíblicas, mis hermanos, y dice que por eso no lo subí a YouTube. La verdad, pues es risible, mis hermanos, personas que no coordinan, mis hermanos. Bien, dice, según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión. En el libro de los Hechos vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Esto era posible en la primitiva comunidad cristiana, donde la mayoría de los conversos venía del judaísmo y tenía por tanto cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. Este periodo recibe el nombre de catecumenado, y a principios del siglo III, ¿cuál es el siglo III? 201, 202, allí empieza el tercer siglo. Imagínense que temprano en el cristianismo, dice, la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. Este periodo recibe el nombre de catecumenado y a principios del siglo III duraba unos 3 años. Durante este tiempo, el catecúmeno recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de firmeza de su fe. Por fin, poco tiempo antes del bautismo, se le examinaba, a veces en compañía de sus padrinos, a principios del siglo III, del 200 en adelante, dice. Y escuche esto, qué precioso, porque usted lo ha visto con sus ojos si usted es perseverante. Y eso, la iglesia primitiva, mis hermanos.
Se le examinaba a veces en compañía de sus padrinos y se le admitía al rango de los que estaban prontos a ser bautizados. Por lo general, el bautismo se administraba una vez al año, en el domingo de resurrección, en la vigilia, mis hermanos, el domingo de resurrección, la vigilia pascual. Dice, el domingo de resurrección, aunque pronto y por diversas razones se comenzó a administrar en otras ocasiones. A principios del siglo III, los que estaban listos para ser bautizados ayunaban durante el viernes y el sábado, y su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo con la resurrección del Señor. Mis hermanos, esto nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos vivido, los que vamos a la vigilia. Ese domingo bautizan adultos, mis hermanos. Esto está en la página 115, libro Historia del Cristianismo, de Justo L. González. Entonces, aquí nosotros podemos ver la riqueza, mis hermanos, la autenticidad de nuestra amada Iglesia Católica, mis hermanos. Aquí pues continúa pues este libro de Lutero, y pues hay más aportes.